a través de la televisión legislativa, de las redes sociales y escuchar en la radio de la Asamblea Nacional. La asambleísta Marcela Holguín. A quienes se enlazan a esta transmisión a través de los medios telemáticos. Quiero empezar con algo que me parece que es importante y que es una reflexión que nos compete tener a todos en esta tarde. Y es que mientras hablamos de la crisis penitenciaria que vive el Ecuador, justo hace pocos momentos, hace escasas horas atrás, se produjo un nuevo amotinamiento en el CRC de Cotopaxi, en donde han sido retenidas 5 guías penitenciarios, a 7 días de la crisis carcelaria que nos mantiene en vilo a todos los ecuatorianos a propósito de la inseguridad que nos genera y que es una clara muestra de lo que ha ocurrido de acuerdo a los medios de comunicación que nos han informado de este nuevo hecho hoy, demuestra claramente que la situación no está 100% controlada. Como un preámbulo, quisiera decirle, presidente y compañeras asambleístas, que desde mayo de 2019, nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana, ya denunciamos la crisis penitenciaria que desde ese entonces enfrentaba el país y el Ecuador. Y queremos decir que los hechos que han ocurrido lamentablemente durante estos últimos 7 días no son nuevos. Sí se han venido agudizando desde esa fecha hasta la actualidad, pero no son nuevos en el país. En 2019 fueron 32 asesinatos los registrados en los centros de rehabilitación social del país. Para 2021 fueron 51 crímenes, según informó el propio Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Parte del problema, y eso creo que todos, absolutamente todos lo sabemos, nace fuera del sistema de rehabilitación social y tiene que ver con el sistema judicial. Solo el abuso de la prisión preventiva, por ejemplo, genera congestión en los centros carcelarios, algo de lo que ya se ha hablado en cifras también. El 40.14% de los PPLs están procesados, es decir, que aún podrían ser declarados inocentes. Las cifras son alarmantes y también se ha hablado de aquello. A febrero de este año, la población carcelaria asciende a 38.693, cuando la capacidad es de 29.746 personas, es decir, 8.947 personas o privados de la libertad que están en exceso, lo que representa un exceso del 30%, presidente y compañeros y compañeras asambleístas. Frente a este contexto, yo sí quisiera formular algunas preguntas para los comparecientes. Para el general Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno, a falta de las cifras que el señor ministro no ha dado en su exposición, yo sí quiero dar algunas de ellas para el análisis y para las respuestas respectivas de parte de las autoridades. Por ejemplo, el 25 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó al gobierno ecuatoriano que en un plazo de 5 días presente información sobre la situación de las personas privadas de la libertad y la crisis carcelaria que aún se vive en el Ecuador. Yo quisiera preguntarle al señor ministro de Gobierno si es que ya emitieron esta información a la CIDH y cuál ha sido la respuesta por parte de este organismo internacional. Como hemos visto, la crisis penitenciaria no es de ahora, lo hemos venido señalando ya y advirtiendo desde 2019. ¿Podría detallar, señor ministro, qué acciones han realizado desde mayo de 2019, cuando ya denunciamos que el país vivía una crisis penitenciaria que se ha exacerbado en los últimos 7 días? Sobre las muertes violentas en el país, señor ministro, en el último año se han registrado cerca de 1.100 muertes violentas en las calles del país y 103 asesinatos en los centros de internamiento, aumentando las estadísticas en cerca de un 17% aproximadamente en relación esto a los años anteriores. Señor ministro, ¿existe una relación entre la falta de control de los CRS con el número de muertes violentas que enfrentamos todos los ecuatorianos? Sobre la asignación del presupuesto, señor ministro de Gobierno, la Corte Constitucional, en dictamen número 6-20-
CE-20 exigió un plan de acción, la Corte Constitucional, al gobierno para mejorar el sistema de rehabilitación. ¿Por qué no se lo ha puesto en marcha? O si es que se lo ha puesto en marcha, que nos indiquen cuál es este plan de acción. Se ha dicho además que se asignaría un presupuesto para ejecutar ese plan de acción y que sería de alrededor de 260 millones de dólares. Ha dicho ya el gobierno y el propio ministro que falta asignación de recursos para los CRS y para afrontar esta crisis penitenciaria que vive el país. ¿Conoce cuándo se realizará dicha asignación de recursos por parte del gobierno? Si es que es de este monto que estaría en alrededor de 260 millones de dólares. ¿En qué tiempo se podría, con esta asignación de recursos, si se lo ha hecho o si es que se lo va a hacer, contratar, por ejemplo, personal para implementar políticas públicas de prevención del delito, señor ministro? Sobre el déficit de guías penitenciarios, según Naciones Unidas, esto algo se señaló también, por cada 10 reos debería existir un guía penitenciario. En el país hay por cada un guía penitenciario alrededor 25 privados de la libertad. Se registra entonces un déficit de alrededor del 70% de guías penitenciarios en el país. Según Ricardo Camacho, ex subsecretario del Ministerio de Justicia, nuestro débil sistema penitenciario contaría con alrededor de 1.500 guías penitenciarios menos de los que se requeriría, que serían alrededor de 7,000 más. La policía, ha dicho el ministro, no está capacitada para enfrentar o atender adecuadamente a los PPLs. Evidentemente, para eso existía antes, en el anterior gobierno, una escuela de guías penitenciarios. Yo quisiera preguntarle al señor ministro de Gobierno si es que usted cree que parte del problema que se ha generado en los CRS a nivel nacional también podría ser precisamente por la eliminación de esta escuela de guías penitenciarios, tomando en cuenta también lo que usted ha dicho, que la Policía Nacional no está capacitada para atender a los PPLs. Parte del problema radicaría precisamente en eso, en la eliminación de las escuelas de guías penitenciarios, eliminación que se hizo en este gobierno. Parte del problema sería también, por ejemplo, y le pregunto si es que usted lo considera, la eliminación, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, también efectuado en este gobierno. También decían que, por ejemplo, hay nuevas cárceles con nueva tecnología, decía el señor director del SNAI, pero a esta nueva tecnología la dejaron morir. Lo ha dicho el propio director del SNAI, el general Edmundo Moncayo. ¿Quién la dejó morir? Este gobierno. Esas son las preguntas, señor presidente, que quiero hacerle al ministro de Gobierno. Y a continuación paso con algunas preguntas también que quiero formular al general Edmundo Moncayo, director del SNAI. El problema de los centros de rehabilitación social no se circunscribe únicamente a una lucha de poderes que exista en el interior de las mismas por determinadas bandas. Primero, estas muertes son solo una muestra de la acumulación de problemas que hemos venido evidenciando y anunciando desde 2019 sin que las autoridades hagan mucho para resolver este problema. Y también estas tienen que ver con la desatención a este sector. Y segundo, este problema nos pone en riesgo a todos los ecuatorianos, eso es absolutamente evidente y es importante tomarlo en cuenta porque la población ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana se ha mantenido en vilo durante estos 7 últimos días, precisamente a propósito de lo que ha ocurrido con los amotinamientos en 3 centros de rehabilitación social del país. Señor general Edmundo Moncayo, ¿qué están haciendo para acabar con la delincuencia que se organiza desde las prisiones y que nos afecta a todos los ecuatorianos como país? Sobre la rehabilitación de los PPLs. Desde 2018 se ha registrado menor participación de los PPLs en ejes de tratamiento y rehabilitación como por ejemplo educación escolarizada, en los ejes laborales y de deporte. En este sentido, ¿cuáles son los problemas para la implementación de este tipo de políticas de rehabilitación en el interior de los centros de rehabilitación social?
El señor comandante de la policía decía que los PPL se quejan de la mala alimentación, de la falta de servicios básicos, pero por supuesto que sí, señor comandante, porque resulta que los PPLs que están también en los centros de rehabilitación social a nivel nacional también son personas. También son seres humanos y necesitan precisamente de rehabilitación. El problema ha sido que se ha bajado precisamente este nivel de rehabilitación, como lo doy a conocer en temas de educación, en temas laborales y de deportes. En este sentido, le pregunto al general Moncayo cuáles son esos problemas precisamente para implementar estas políticas de rehabilitación. Evidentemente tienen que ver con el tema presupuestario. Sabemos que sin rehabilitación la cárcel no sirve para absolutamente nada y lo hemos evidenciado en estos últimos 7 días. Desvincular a psicólogos, por ejemplo, a trabajadores sociales para dejar solo a personal de vigilancia, que además no es el número adecuado que se necesita, nos pone en riesgo a toda la sociedad ecuatoriana. ¿Podría detallar, señor director del SNAI, cuáles recortes de personal se realizaron en el sistema penitenciario? Además, podría puntualizarnos, no a nosotros, los asambleístas, sino a través de nosotros, al Ecuador entero, cuántos guías penitenciarios fueron desvinculados durante 2020 y cuántos fueron contratados. Creo que es muy importante ese dato. Y sobre el presupuesto, finalmente, señor presidente, compañeros y colegas asambleístas, en enero de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito por $45 millones, supuestamente un crédito que estaba destinado para mejorar el sistema de rehabilitación social del país en un plazo de 25 años y con un periodo de gracia de 5 años y medio. Ese dinero, señor general Edmundo Moncayo, llegó a los centros de rehabilitación social del país, y si es que es así, ¿en qué se invirtió? ¿Cuánto dinero llegó? ¿Llegaron los $45 millones o no? Evidentemente, insisto, para finalizar, señor presidente, colegas asambleístas, el problema también tiene que ver con el presupuesto. No únicamente con el presupuesto, como lo he evidenciado, también con el sistema judicial, con la falta de tener una adecuada escuela de guías penitenciarias, la eliminación del Ministerio de Justicia, pero también tiene que ver con el tema presupuestario. El general Moncayo nos decía claramente de 2014 de $138 millones que estaban presupuestados para atender a los centros de rehabilitación social del país, se pasó en la actualidad, en 2021, a 56 millones, de 138 millones a 56 millones. ¿Cómo pretendemos entonces nosotros tener una verdadera rehabilitación en nuestros centros penitenciarios a nivel nacional si es que el gobierno no destina plata para hacerlo? ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentar esta crisis de presupuesto que existe y cómo hacer rehabilitación en este sentido, general Edmundo Moncayo? Gracias, presidente, por la atención. Buenas tardes, colegas asambleístas. Esa era la intervención del asambleísta por Pichincha.